Buenos días, cuando me digáis. Vale, empezamos. ¿Los cámaras? Sí. Bueno, gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan en esta comparecencia la Directora General de Salud Pública, Pilar Guijarro, y la Secretaria Técnica de Drogas del Servicio Extremeño de Salud. Un asunto para la comparecencia ante los medios de comunicación, que es presentar a la opinión pública lo que es el Plan de Adicciones de Extremadura 2018-2023, un plan que es un plan de planes, porque lo que pretende es disminuir, sin lugar a duda, la frecuencia de las adicciones, estas adicciones sean a sustancias o sean adicciones sin sustancias, sino a determinadas adicciones comportamentales que en determinados casos en el último tiempo se están dando con relativa frecuencia con la aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo, ¿no? Por lo tanto, decirles que este plan que hoy presentamos está basado en los objetivos de la Estrategia Europea contra las Drogas, una estrategia que tiene una vigencia del 2013 al 2020, y también de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, que tiene una vigencia del 2017 al 2024. Quiero, en primer lugar, agradecer a los más de 67 expertos y organizaciones que de forma directa han participado en la elaboración, y sepan que este plan de adicciones de Extremadura 2018-2023 fue aprobado por Consejo de Gobierno el pasado 23 de abril de 2019. Como saben, después tuvimos un periodo electoral y, por lo tanto, no hemos podido presentarlo oficialmente a la opinión pública hasta ahora, que ya no tenemos esos comicios electorales y que yo creo que ahora sí puede tener una estabilidad suficiente para poderse aplicar de forma adecuada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quiero también agradecer a las entidades y a los profesionales que van a recibir este plan y que serán los encargados de ponerlo en marcha. Entidades que tienen que ver con el ámbito social, entidades que tienen que ver con el ámbito educativo, entidades que tienen que ver con el ámbito sanitario, entidades que tienen que ver con el ámbito de la mujer, entidades que tienen que ver con el ámbito del consumo, entidades como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o entidades que tienen que ver con la juventud. Porque todos esos agentes están convocados por este plan a desarrollar las medidas que en él se contemplan. Además, contaremos con la participación activa de la Red de Conductas Adictivas de Extremadura, que ya les avanzo que cuenta con 755 profesionales, 245 voluntarios y voluntarias y 429 recursos públicos o subvencionados para poder desarrollar este plan y que se encuentran ubicados en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué novedades aporta este plan frente a los planes que ya teníamos? Las novedades se circunscriben a tres, fundamentalmente. En primer lugar, prioriza la mirada de género. Hay conductas adictivas, hay adicciones con sustancias, donde estamos viendo, como es el caso del alcohol, que se está produciendo un incremento en la incorporación de la mujer al consumo, sobre todo a edades jóvenes, y por lo tanto esta es una muestra de por qué hay que incorporar la perspectiva de género a los planes de adicciones de Extremadura. Pero hay otras, eso simplemente es un ejemplo.
ejemplo. En segundo lugar, la segunda novedad con la que cuenta este plan es porque pone el foco de la prevención en aquellas edades que más resultados en salud pueden tener, y esas edades son los jóvenes y los adolescentes. Se destinan muchas de las medidas a la prevención de las adicciones con y sin sustancias en los jóvenes y en los adolescentes. Por lo tanto, es un plan innovador con respecto a eso. Y, en tercer lugar, contiene, o la tercera novedad que tiene, es que contiene actuaciones contra las adicciones sin sustancias. Estas son el uso de la tecnología de la información y de la comunicación, estos son los juegos online o esto es el juego patológico que se produce en determinadas circunstancias, entre otros. El plan cuenta con 5 áreas estratégicas de intervención. Si les decía que lo que queremos es disminuir la frecuencia de las adicciones en nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, reducir de esa manera los efectos perjudiciales que para la salud y para el desarrollo normal de la sociedad tiene el que se incorporen las personas a esas adicciones, lo primero que hay que hacer es una serie de medidas dirigidas a la prevención y a la reducción del riesgo de esas conductas adictivas. Y esa es una gran línea estratégica con la que cuenta este plan. Prevenir antes que curar y reducir el riesgo como medidas principales que se encuentran en este plan. En segundo lugar, la atención social, la atención sanitaria y la reinserción, o mejor dicho, la inclusión social de aquellas personas que tienen una adicción y que responden a las actuaciones sociales y sanitarias para que abandonen esa adicción. Les decía que una de las novedades era poner el foco de la prevención en los adolescentes y en los jóvenes, pues hay una de las áreas estratégicas destinada a menores y destinadas a jóvenes. Hay otra área destinada a la igualdad y a la perspectiva de género y, por supuesto, tenemos que cuidar, tenemos que potenciar la labor de los profesionales y de los agentes que van a participar en este plan o en el desarrollo de este plan. Y, por lo tanto, hay una línea estratégica que habla de la coordinación, de la formación de nuestros profesionales, de la investigación en conductas adictivas y de los sistemas de información. Evidentemente que para establecer este plan de adicciones de Extremadura con esta vigencia del 2018 al 2023 es absolutamente necesario que primero tengamos un diagnóstico de lo que son las adicciones en nuestra comunidad autónoma. Para ello, decirles que hemos utilizado básicamente 2 fuentes de información. Una de las fuentes de información es la encuesta Edades en su oleada de 2015 y la otra me referiré a ella con posterioridad. La encuesta Edades en su oleada de 2015 se realiza a personas de 15 a 64 años y muestra que en nuestra comunidad el tabaco es la sustancia más consumida. El 40,8% de la población encuestada declara consumirlo a diario, cifras superiores a la oleada del 2013. Por lo tanto, ya les anuncio que uno de los planes que estará contenido dentro de este plan y que está muy desarrollado será un plan dirigido al tabaquismo en la comunidad autónoma de Extremadura. En segundo lugar, el alcohol es la sustancia con la que más se experimenta. Esto quiere decir que se ha probado por parte de la población encuestada en alguna ocasión. Pero su consumo diario es de un 10,4% y, si bien es verdad que es inferior al consumo habitual del tabaco, sí está por encima, cerca de un 1%, a la media nacional. Por lo tanto,
el alcohol debe ser también una de las prioridades que nos marquemos en este Plan de Adicciones de Extremadura. El consumo de alcohol saben que se puede hacer de forma intensiva y este consumo de alcohol de forma intensiva se produce también en nuestra comunidad autónoma en cifras superiores a la media nacional. Tanto que de los encuestados de 15 a 64 años, el 19% se emborracharon en los últimos 12 meses, frente al 16,8% de la media nacional. Por lo tanto, tabaco, alcohol son dos de las adicciones donde tenemos que centrar los esfuerzos. Y el consumo de alcohol, les decía que por eso tenemos que mirar con perspectiva de género este plan, el consumo de alcohol se iguala entre hombres y mujeres, sobre todo en las franjas de edad más jóvenes. Por lo tanto, es necesario que tengamos esa mirada. La tercera sustancia en importancia por el consumo es el cannabis, con un consumo experimental de un 28,7%. Un consumo esporádico de un 9,8% y el consumo diario es de un 2,1%. Sin embargo, dentro de las sustancias que pueden ser legales, los tranquilizantes supera al consumo de cannabis, tanto que los tranquilizantes son consumidos a diario por el 6,9% de las personas encuestadas. Y en las mujeres, este consumo a diario se eleva hasta el 11,8%. Si hablamos de la cocaína, drogas de síntesis, anfetamina, heroínas u otros inhalables, tienen frecuencias de consumo muy inferiores, no pasando ninguna de ellas del 7%, y el consumo habitual de cocaína es del 0,7%. La edad media de inicio de bebidas alcohólicas es de 16,1 años en nuestra comunidad autónoma, pero hay casos donde el primer consumo se produce a los 8 años. Y en el tabaco la edad media de inicio son los 12,2 años, aunque la edad mínima la situamos en los 7 años. Les hablaba antes de que nos hemos basado en la encuesta Edades, pero también nos hemos basado en otra encuesta, que es la encuesta Estudes. Estudes en su oleada 2016, que es la última oleada. Y se realiza en estudiantes de secundaria que tienen menos de 18 años, en concreto entre los 14 y los 18 años. Siguen siendo las mismas sustancias de las que le he hablado, las más frecuentes, y aquí hemos de destacar que el policonsumo, es decir, la toma de varias sustancias a la vez, se produce siempre en relación al consumo del alcohol, que bien se asocia solo con tabaco o bien se asocia con tabaco y con cannabis. Y ese sería el policonsumo al que nos enfrentamos. Si les hablo de las adicciones sin sustancias, decirle que Internet lo utiliza en esta encuesta de Estudes 2016 casi el 100% y lo utiliza a diario. El utilizar Internet al 100% y a diario no es malo, ni es ninguna adicción en sí misma. Solo si se producen determinadas consecuencias en el patrón comportamental de estas personas es cuando es malo. Un 25% de los encuestados consulta páginas de adultos sin ser adultos y ahí empezamos a tener problemas. Y el 14% de los encuestados, es decir, de los menores, juega en Internet con dinero.
y el 60% de los encuestados hacen compras en la red. En cuanto al juego, las cifras en estudiantes son relativamente bajas, un 5% en el último año, aunque es cierto que tenemos que incidir en el control de los patrones de juego que se están produciendo en toda España. Y, por último, me voy a referir al consumo en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, la sustancia más consumida es el alcohol, seguida del tabaco, si bien es verdad que los fumadores pasivos han disminuido gracias a la ley antitabaco, que ya tiene unos años, y, en tercer lugar, los tranquilizantes son la tercera sustancia que más se consume. Por todo lo anterior, en este plan de adicciones de Extremadura, a combatir el alcohol destinamos 36 medidas, a combatir el tabaco 14 medidas, aunque tendrá su plan específico, a combatir el cannabis 18 medidas y a combatir el juego patológico y la mala utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación 20 medidas. Pondremos en marcha en breve el Plan de Prevención, Tratamiento y Control del Tabaquismo 2019-2024. Crearemos el Observatorio Extremeño de Conductas Adictivas para ir evaluando qué medidas de las implantadas están resultando más adecuadas y cuáles hay que modificar sobre la marcha para que nos den mejores resultados. Y actualizaremos la Ley 1/1999 de prevención, asistencia y reinserción de las drogodependencias en Extremadura. Termino diciéndoles que a partir de mañana, día 16, pondremos en marcha la campaña Apuesta por ti, no te la juegues, que con la organización de la Dirección General de Salud Pública y la Secretaría Técnica de Drogas se va a poner en marcha con la gestión de Cruz Roja Española. Pretende prevenir la iniciación en el juego patológico de la población infanto-juvenil extremeña y disminuir los factores de riesgo generados por ese consumo abusivo de las tecnologías de la información y de la comunicación. La dirigiremos a 388 municipios de toda nuestra comunidad autónoma, 115 en la provincia de Badajoz y 223 en la provincia de Cáceres, y espero que pueda conseguir los resultados de disminuir las cifras de juego patológico en la edad adulta, a través de la prevención, como les decía, en los jóvenes y en los adolescentes. La memoria económica que tiene este plan de adicciones de Extremadura es de 3,2 millones de euros en la vigencia del plan, 3,2 millones de euros en la vigencia del plan, de los cuales la mayoría serán fondos de la comunidad autónoma, 2,4 millones, pero donde también participan fondos del Fondo Social Europeo y también del Plan Nacional de Drogas. Por mi parte, nada más, y ahora abrimos un turno de preguntas sobre este o otro tema que tengan al respecto. A mí me gustaría preguntarle por otro asunto, y es si nos puede contar en qué situación están las sustituciones de verano en los hospitales extremeños, si se están cubriendo todas las bajas, si están todas las salidas, las vacaciones cubiertas. ¿Cuál es un poco la radiografía general? Vamos a ver si hay alguna pregunta más sobre este tema, y si no hay ninguna sobre este tema, respondo a esa pregunta. Sí, aunque debo entender que es lógico, pero quería saber un poco si este plan también contempla esa relación de las horas de ocio, más bien tirando a la salida de la noche de la juventud, con este consumo de alcohol, drogas, etcétera. Sí. Y si hay alguna medida en el sentido de decirle al joven, no sé, a lo mejor hasta las 8 de la mañana, como que no es bueno estar en la calle. Sí. Cuando decimos que hay medidas y que van dirigidas en todas esas direcciones de las que le he hablado, evidentemente
más medidas que tienen que ver con el comportamiento en los momentos de ocio de esos jóvenes. Por eso decía, es muy importante el sector educativo, es muy importante el sector del municipalismo, es muy importante la implicación de las mancomunidades, es muy importante la parte social para hacer frente a esos momentos de ocio y es muy importante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que cuando todas esas situaciones fallen, para cuando todas esas medidas preventivas fallen, pues que no tengamos consecuencias importantes por ejemplo, venta de alcohol a menores, ¿no? que es algo sobre lo que también tenemos que seguir trabajando, aunque debo decir que la modificación legislativa que se hizo en la pasada legislatura está empezando a dar sus resultados en relación a ese tema, ¿no? Pero, evidentemente, esto es un plan integral que afecta mucho también a la parte educativa, a la parte de sensibilización y a disminuir esa sensibilización sobre un ocio basado en el alcohol o en el consumo de sustancias y ocio dirigido más hacia otro tipo de actividades. ¿Hay alguna pregunta más sobre el plan? Bueno, pues saben que hay una falta de médicos en el ámbito de España, no solo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y nosotros iremos a intentar sustituir lo máximo posible, las máximas posibilidades que tengamos. Afortunadamente, en el último tiempo, en la Mesa Sectorial de Sanidad, se han aprobado una serie de medidas donde, si no es posible sustituir al 100%, sí se pueden utilizar otras herramientas para poder disminuir la carga asistencial que tienen nuestros profesionales, sobre todo aquellos que van a tener falta de especialistas o falta de determinadas sustituciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los médicos de familia. Pues, en relación a eso, decirles que utilizaremos turnos de tarde remuneradas para intentar disminuir las acumulaciones de consultas y las acumulaciones que se realicen, a diferencia de lo que ocurría, y cuando ya no sea, cuando sea necesario hacerlo, también van a ser con una remuneración y de forma muy ordenada, que son dos medidas que nos ha permitido poner en marcha la negociación en la mesa sectorial en el último tiempo, ¿no? Y luego, en el tema de los hospitales, decirles que, evidentemente, no se va a producir una disminución de la actividad en los hospitales distinta a las de otros años. Nos vamos a comportar como nos hemos comportado en los otros años. Lo digo porque hay una cierta zozobra con el número de camas que se llama mal cerradas, porque las camas no se cierran. Las camas siempre están ahí y, si se necesitasen, se pondrían en marcha. Lo único que se hace es una reasignación de los efectivos en la época de vacaciones, porque es verdad que la actividad urgente no disminuye, pero lo que también es verdad es que disminuye la actividad programada, puesto que tanto se van de vacaciones los profesionales como también hay un rechazo a las intervenciones programadas por parte de los pacientes, de algunos pacientes, evidentemente, pues porque también son épocas estivales y ya prefieren hacerlo de cara a septiembre, ¿no? Con lo cual no va a haber una diferencia en el reajuste de la actividad hospitalaria, porque yo no quiero hablar de cierres de camas, porque las camas siempre están abiertas. Y si en algún momento se necesitasen, esas camas se volverían a utilizar. Eso de cierres de cama parece que es que le echamos el cierre a la cama y ya no se puede utilizar durante todo el verano. Esto entiéndanlo como un proceso dinámico y que en cualquier momento, si se necesitasen, pues se podrían volver a abrir esas camas, evidentemente. Buenos días. Yo quería preguntarle si se han producido conversaciones con Ambulancias Tenorio y si ya se han tomado medidas al respecto.
Conversaciones con Ambulancia Tenorio las tenemos habitualmente, pues como con todos los proveedores de servicio, y al ser un servicio esencial, sí hemos tenido conversaciones con Ambulancias Tenorio. A nosotros nos está preocupando en este momento que se cumplan los acuerdos del acto de conciliación con el que se desconvocó la huelga que se anunció justo previa a las elecciones, y el seguimiento que se está haciendo de las medidas que se están poniendo en marcha. Y se están poniendo en marcha y la mayoría de las organizaciones sindicales así lo están reconociendo, con lo cual yo creo que en este momento la situación va en una dirección adecuada. Con respecto a las sanciones, pues tenemos que seguir estudiando las sanciones para ver si son objeto, las sanciones me refiero de trabajo y de seguridad social. Ahí, cuando conozcamos el literal y lo analicen nuestro órgano de contratación del Servicio Extremeño de Salud, pues tendremos entonces que tomar una decisión al respecto de si se sanciona a la empresa, si es que es sancionable, y en qué términos se sanciona a la empresa, ¿no? ¿Alguna cosita más? Muchísimas gracias a todas y a todos.